Bienvenidos nuevamente a otro espacio de entrevistas donde siempre estamos tocando temas relacionados con la industria de la cereza. Hoy vamos a conversar con una persona que estuvo presente en la versión 2025 de Cherry Tech, estuvo en el foro 2 hablando sobre la importancia del calcio en el cultivo del cerezo. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es atingente justamente a la época que está viviendo el cerezo ahora, que es la fertilización. Hablamos de José Ignacio Covarrubias, él es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y especialista en nutrición mineral de frutales. José Ignacio, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muy bien, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vayan a ver esta entrevista. Muy contento de estar aquí conversando contigo sobre los temas que nos motivan y que nos gustan, atingentes a este cultivo tan importante que es el cerezo. Así que desde ya agradezco la posibilidad de que podamos conversar. A ti por estar presente en un nuevo espacio de entrevistas en Smart Cherry. Para partir preguntándote, José Ignacio, ¿por qué es tan recomendable la fertilización en primavera? Bueno, lo primero es comentarte que en este momento, todos los que estamos vinculados al tema de fertilización en frutales, estamos revisando la información que proviene de la temporada anterior y estamos diseñando los programas de fertilización para la temporada que viene, ¿ya? En ese contexto, en la primavera parte todo, parte la temporada. eh, Recordemos que hay algunos elementos minerales que tienen memoria. Eso quiere decir que la planta va a empezar, en la medida en que se va desarrollando, a recuperar algunos de los nutrientes que la planta absorbió la temporada anterior, como es el caso del nitrógeno. Entonces, la importancia, en el fondo, de la fertilización de primavera radica en darle las condiciones al cultivo en un momento que es súper especial, que es cuando los árboles florecen, cuando está la cuaja, cuando los frutos empiezan su etapa de división celular, que va a definir, es uno de los dos factores que definen el tamaño final de los frutos, que es algo súper ultra demandado hoy día en los mercados de destino, y a la vez el árbol hay que vestirlo con follaje, ¿no es cierto? El follaje necesario para poder mantener esa relación hoja-fruto que nos va a permitir sacar producciones adecuadas y sobre todo con fruta de alta calidad. Ahondando justamente en los nutrientes que se deben aplicar para justamente lograr una fruta de calidad. ¿Cuáles serían esos nutrientes? Un nutriente que se tocó en la jornada, ¿no es cierto?, en el Cherry Tech, que es el calcio. Es un nutriente en el cual yo he tenido la posibilidad de trabajar ya durante varios años y me ha permitido ir entendiendo cuál es la dinámica de este nutriente en los árboles. Y hay algo que es muy importante, que es lo siguiente. Hay un artículo que publicó Montanaro el 2010 en el Damasco, que es un frutal de hoja caduca, un carozo, que se cosecha incluso antes que el cerezo. Y en ese trabajo ellos determinaron que el 80% del calcio total que acumula la fruta lo acumula en los primeros 20 días a partir de la cuaja. ¿Ok? Y dentro de esos 20 días, el mayor énfasis o la mayor tasa de acumulación de calcio se encuentra en las primeras 2 semanas. Entonces, volviendo a la pregunta, en la primavera, cuando los árboles florecen, luego viene un proceso fisiológico extraordinariamente complejo que es la cuaja. Desde ahí en adelante, la fruta empieza a transpirar y a acumular calcio, que es un nutriente absolutamente fundamental en firmeza. Ahora, en ese mismo paper que lo pueden revisar, ellos estiman indirectamente que un 60% del calcio total que acumula la fruta es dependiente de la transpiración, es decir, viene del suelo, ¿ya? Mientras que el 40% restante proviene de otras fuentes que pueden ser
sitios de absorción que se ubican en las paredes del xilema, que son estas verdaderas cañerías que tienen los árboles en el centro del tronco para poder transportar agua y nutrientes. No hace alusión a las reservas, pero es algo que estamos estudiando aquí en la Universidad de Chile con cuidado, ¿ya? En el sentido de poder entender cuándo se acumulan estas reservas, cómo se acumulan estas reservas, cómo luego se solubilizan en primavera y entender también los flujos. Pero hay un porcentaje ahí. El punto es que esto fue algo que generó discusión sana, ¿no es cierto?, en la jornada. ¿Valdrá la pena aplicar calcio en primavera o no? ¿Ya? Y ahí yo creo que hay distintas situaciones. Entendiendo que la fruta transpira, y en la medida en que la fruta transpira acumula calcio, yo creo que tenemos que mirar otros factores, el ambiente. Si el ambiente permite la transpiración de los frutos o no. Y eso es variable en función de la zona. Para que podamos entender si hay un flujo de transpiración hacia la fruta con calcio dentro de sí, lo que tenemos que tutelar son las condiciones ambientales. Y estas son variables en función de la zona del país en que nos encontramos. Y aquí hay un indicador que es el déficit de presión de vapor, que es muy importante. Un déficit de presión de vapor del aire entre 0,8 y 1,4 propicia la transpiración de la fruta y esa transpiración viene con calcio. ¿Ya? Recordemos que el calcio tiene dos vías de entrada a la planta. Una es una vía simplástica que requiere el transporte de membranas, etcétera, que yo creo que es compleja que el calcio se mueva por esa vía hacia la parte aérea. Pero está el movimiento apoplástico, en donde el calcio se va prácticamente por fuera de las células hacia el líquido cinemático, y esa es un flujo que depende principalmente de la transpiración. ¿Ya? Entonces, si hay transpiración, hay calcio. Fijarse en el déficit de presión de vapor de mi zona, en la sexta región, Granero, Rancagua, en general, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, debería haber transpiración, un déficit de presión de vapor que permita la transpiración de la fruta y con ello el flujo de calcio. ¿Ya? Luego, el suelo es algo que se menciona mucho. Los suelos saturados, suelos con temperaturas muy frías, raíces inactivas. Yo creo que son comentarios que tienen sentido. ¿Ya? Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista estrictamente de física de suelo, un suelo que uno lo satura con agua o proveniente de una lluvia o de un riego, debería demorar, un suelo que está bien estructurado, entre 24 y 48 horas en lograr la capacidad de campo. Por lo tanto, la única posibilidad de que un suelo esté inundado o que esté saturado es que haya caído una lluvia el día anterior o 2 días antes. Luego de eso, el suelo logra drenar y llega a capacidad de campo. Y en cuanto a las temperaturas, fíjense que hay una página que es de línea, en donde ellos tienen distintas estaciones meteorológicas a lo largo de Chile. Y si ustedes miran, tienen sensores de suelo que están en profundidades mayores a 10 centímetros. Y si ustedes se fijan y ven, por ejemplo, en la zona de Chimbarongo, ahí hay una estación, y una zona muy representativa al ser eso, las temperaturas a mediados de septiembre oscilan entre 10 y 15 grados, y luego desde inicios de octubre hasta el 15 de octubre están entre 15 y 20 incluso. Entonces yo creo que son condiciones que perfectamente permiten la absorción de calcio y la transpiración. ¿Ya? Si esas son las condiciones, que no siempre son esas, mi recomendación es aplicar calcio temprano, en preflor o en floración puede ser, y luego otra dosis, ¿no es cierto?, un poco baja, que tiene el propósito de que cuando este flujo transpirativo se active, el suelo tenga calcio. Y de esa manera poder maximizar la acumulación de calcio en la fruta. ¿Ok? Ahora, obviamente las cosas no son tan rígidas y pueden haber zonas en donde efectivamente la transpiración en primavera es floja, o las condiciones del suelo efectivamente no sean las óptimas para poder dar un riego, aunque sea un riego corto, para poder meter el fertilizante, y ahí es algo que hay que evaluar. Siempre se puede evaluar también las fertilizaciones
con calcio foliar tempranas, que también van a contribuir, nunca en la magnitud de lo que lo hace el suelo. Eso es claro, pero puede ser una estrategia complementaria y puede retrasar quizás un poco más la aplicación al suelo. Pero el concepto, yo creo que cuando uno tiene dudas con estas cosas siempre hay que volver a las bases y es entender cómo el calcio se mueve, en qué momento se mueve, etcétera. Y el momento es temprano, es mientras hay división celular, es en las primeras 20 días y con énfasis en las primeras 2 semanas, digamos, cuando el calcio se acumula. Entonces, esa es una estrategia, esa es una fertilización que uno debe preparar. Hay que tener el stock de fertilizantes para eso. Y dos elementos más, si me das el tiempo, Beatriz, que quisiera mencionar, es el fósforo. El fósforo, que es un nutriente que en muchos de los estudios que nosotros hemos hecho aquí en la universidad, ¿ya? El fósforo ha arrojado una correlación con calibre y con firmeza. Entonces, es un elemento que probablemente le damos poca importancia, me sumo a ello, lo hemos estudiado poco, pero fíjense que el fósforo tiene roles muy importantes. Es un constituyente del ATP. El ATP es la moneda de cambio energético que tiene la célula. Entonces, en momentos en donde hay mucho trabajo metabólico, el fósforo es un nutriente altamente requerido. El fósforo también es un componente estructural de las membranas celulares que dan rigidez a las células y con ello a la fruta también. ¿Ya? La membrana celular es una bicapa lipídica que está pegada, ¿no es cierto?, esta bicapa con puentes de fósforo. Entonces, y así como eso, tiene muchos otros roles que son fundamentales. Y ahí hay distintos fertilizantes, el ácido fosfórico 1, personalmente, en algunas zonas, sobre todo donde hay calcio presente, etcétera, me ha costado subir los niveles de fósforo en la hoja a través del ácido fosfórico. Pero hay otros fertilizantes como el fosfato monoamónico que yo creo que son importantes de considerar porque suelen tener, no siempre, pero suelen tener una eficacia mayor respecto al ácido fosfórico. ¿Ya? Importante no hacer coincidir el fósforo con el calcio porque entre ellos precipitan. O sea, primero yo haré mi sugerencia es, y evaluando las condiciones del ambiente y todo lo que explicamos anteriormente, es hacer una campaña importante con calcio, alrededor de unas 20, 30 unidades de calcio por hectárea, ¿ya? En 2 golpes podrían ser, en flor o preflor, según las condiciones, y en post-cuaja de todas maneras, hasta frutitos de 5 o 6 milímetros de diámetro, y después de eso se podría hacer una aplicación de fósforo, no juntos porque precipitan, ¿ya? Y finalmente, porque estamos hablando de primavera, el nitrógeno es un nutriente que los cerezos recuperan en un 60% antes de ir al receso invernal. Por eso las hojas se van poniendo amarillas, etc. El árbol toma el nitrógeno y lo lleva a sus órganos de reserva como aminoácido, y ese nitrógeno lo usa el árbol en la temporada siguiente, no solamente para su brotación, sino que para el desarrollo posterior también. Es muy importante para lograr tener un buen follaje sano y activo. Recordemos que los frutos se llenan con fotosíntesis, ir reponiendo el nitrógeno cuando estas reservas se empiezan a acabar. Y eso ocurre justamente después de la campaña del calcio, con frutos de alrededor de 5 o 6 milímetros de diámetro. Ahí deberíamos empezar a suplementar nitrógeno, acompañando el crecimiento de brote y siempre sujeto a la observación del huerto para no excedernos. Recordemos que un indicador muy fidedigno de la calidad de la fruta es la relación nitrógeno-calcio. ¿Ya? Entonces debemos tener cuidado con no sobrepasarnos el nitrógeno, pero tampoco quedarnos cortos, porque el árbol tiene que formar la estructura vegetativa que sea capaz de llevar a término la fruta. No quedarnos cortos, pero tampoco excedernos, ¿ya? En ese sentido, en el nitrógeno, si estamos hablando de una variedad de cerezo, no sé, por ejemplo, una lápiz o una santina sobre colt es un portainjerto vigoroso, yo recomiendo aplicar alrededor de un 30-35% de la dosis total de la temporada en pre-cosecha y el resto en post-cosecha.
para que la planta forme su estructura en post cosecha, tome luz, fabrique fotoasimilado, almidón, aminoácidos, y con eso ella lleve adelante una parte de la próxima temporada, ¿ya? Y eso me evita estar metiendo sales en exceso en el momento en que la fruta se está desarrollando, con el riesgo también de que la hoja no sea capaz de metabolizar todo ese nitrógeno y se empiece a acumular amonio, que eso es lo que uno desea, ¿ya? Si el portingerto es un máxima 14, probablemente esa relación tenga que ser 40-60, y si es un Gisela, probablemente al revés, porque son portingertos que cuesta más hacerlos crecer. En fin, bueno, es un tema que da para mucho, pero yo creo que ahí hemos dado algunas pincelazos, algunas ideas sobre cómo ir programando la fertilización en la primavera que se nos viene, más temprano que tarde, como se dice. ¿Ah? Varias ideas nos ha dado, pues, José Ignacio, y también esta recomendación de complementar ciertos componentes. Entonces, de alguna manera, te adelantaste a la pregunta que venía ahora y que quería hacerte de qué recomendaciones justamente le darías tú a los productores, dadas las consecuencias que dejó la temporada que recién finalizó, en cuanto a una correcta nutrición y fertilización, pero de alguna manera lo abordaste, por supuesto. ¿Hay algún otro aspecto que creas que sea necesario añadir o profundizar respecto de este tipo de aplicaciones en esta época del año? Sí, claro. Bueno, siempre se puede comentar y aportar. Tú mencionaste algo clave, Beatriz, que es tomando en consideración la experiencia de la temporada anterior. Y ahí yo creo que es muy importante poner foco a los problemas que se verificaron, de fruta de probablemente una calidad insuficiente. El calibre también salió a flote como un tema, como un desafío que tenemos que mejorar, y la nutrición tiene mucho que ver con eso. Entonces, creo que el calcio hizo un esfuerzo por tratar de fundamentar una estrategia que sigue los patrones fisiológicos del árbol, sumado a el interés que tenemos nosotros para que la fruta tenga una firmeza mayor a la que tendría en condiciones naturales. El calcio se acumula, te repito, temprano, en las primeras 2-3 semanas después de la cuaja, y es importante que la solución suelo en ese momento tenga mucho calcio para el momento en que se active la transpiración, ¿ya? Ahí hay una cosa. Nosotros en la universidad hemos visto, ya tenemos varias tesis, deben ser unas 5 o 6 en esto, entre 20 y 30 unidades de calcio por hectárea en dos golpes. Luego de eso, nitrógeno, en la medida en que se van acabando las reservas, pero hago énfasis en lo que mencioné en la pregunta anterior, que es con cuidado de no excedernos en el vigor, porque eso va a tener una consecuencia directa en el ablandamiento. No sirve tener altas concentraciones de calcio en la fruta si la concentración de nitrógeno también va a ser alta. Esa relación tiene que ser lo más baja posible, lo más baja posible. Ojalá calcio más de 20 miligramos por 100 pesos, por 100 gramos de peso fresco, ¿ya? Y el caso del nitrógeno, los niveles deberían estar por debajo de los 160. ¿Ya? Es algo así, ¿ya? Miligramos por 100 gramos de peso fresco. Y aquí entra un nutriente que probablemente ultrapasa la primavera, pero que es fundamental en el calibre, que es el potasio, ¿ya? Ese es un nutriente que también, una vez que termina la campaña con el calcio, nunca aplicarlo juntos, primero porque el potasio también se recupera en la temporada anterior y las plantas también tienen reservas de este nutriente, ¿ya? Y segundo, porque con el calcio compiten en el suelo. La campaña del calcio debe ser solo de calcio. Luego de eso, podemos comenzar a suplementar el potasio en dosis crecientes conforme la fruta se va desarrollando, ¿ya? El potasio es fundamental para el tamaño, porque da el potencial de soluto requerido para que entre agua desde células adyacentes y las células puedan elongar. Entonces,
es importante tener un buen número de células, que eso se forma en la primera, en la fase 1 de la curva de crecimiento de los frutos, pero luego de eso esa cantidad de células tiene que ser capaz de extenderse. Y el potasio juega un rol muy importante ahí, en dosis calculada, en función de la producción esperada. El potasio también va a contribuir en la fase final, en la maduración de la fruta, en la acumulación de sólidos solubles, en la síntesis del color. No significa que mientras más potasio tenga la fruta, más color y más azúcar va a tener. La fábrica de azúcar está en las hojas, pero sí se necesita una cantidad mínima óptima para que los procesos metabólicos puedan fluir. Y por supuesto, hay algunos elementos que van más allá de la fertilización, que los agricultores los conocen mejor que yo, que el ajuste de carga, hacer un buen raleo. Fíjense que si uno pudiera hacer una síntesis muy generalizada, el conjunto de técnicas de manejo frutícola se centran, me refiero al conjunto de técnicas de manejo frutícola, me refiero a la elección del portigesto, de la variedad, del sistema de conducción, de la densidad de plantación, el raleo, las podas, la fertilización, el riego, se centran básicamente en mantener una relación hoja-fruto adecuada. Esa es la clave. ¿Ya? Entonces, con la nutrición nosotros tenemos que ir dando los suplementos necesarios, suficientes, no excesivos, para que esas relaciones se mantengan. Eso debería garantizar, me refiero a la sumatoria de cosas, una nutrición adecuada, un riego adecuado, ajuste de carga fundamental, poda y manejo en verde, deberían propiciar fruta que cumpla con las características que hoy día nos solicita el consumidor, que son fruta grande, de buen tamaño, dulce, de buen sabor y firme. Firmeza, sabor, tamaños, son Color. los desafíos que permanentemente se están trabajando y donde claramente las áreas de especialidad que tú nos estás, en las que tú nos describes, que es tu ámbito, digamos, la nutrición y la fertilización, ayudan a que se produzca de esa forma, ¿no? José Ignacio, valiosísimos consejos que nos has entregado para los productores en esta época del año, donde es tan importante también un equilibrio en los componentes y en todos los minerales y todo lo que el cerezo necesita para justamente cultivar una fruta grande y de calidad. Nuevamente, muchas gracias por compartir estos valiosos consejos con la comunidad de Smart Cherry. Bien, pues, muchas gracias a ti, Beatriz, y a toda la comunidad de Smart Cherry por este espacio de conversación. ¿Ah? Que les vaya muy bien a todos y que tengamos toda una muy buena temporada.